ejemplo de Esteban a la promesa. Vas a mandar el link cuando puedas, ¿ya? Repito, tema número 14, ejemplo de Esteban a la promesa. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los Hechos? ¿Ah? 28, ¿no? Bueno, está estimado llegar hasta el capítulo 12 en este primer módulo, ¿no? En esta primera entrega. Luego vamos a hacer un pausa y vamos a entrar con 2 Pedro capítulo 2, falsos profetas, falsos maestros. Después vamos a retomar si Dios lo quiere así. Pero hasta ahora estamos aprendiendo, ¿no? ¿Entienden qué es el libro de Hechos? El libro de Hechos es un libro de transición de la ley a la gracia, de Moisés a Jesús, de los judíos a los gentiles. Este libro es un libro puente, ¿no? Y no podemos ser tan estrictos. Todavía hasta ahora estamos en territorio judío. Muy bien, ya vamos a pasar después a ver el territorio en Samaria, pero antes vamos a ver el capítulo 7, el capítulo más largo. Tema número 14, ejemplo de Esteban a la promesa. Muy bien, entonces vamos a leer el capítulo 6, verso 13 al capítulo 7, verso 1. Pónganse de pie. Vamos a comenzar leyendo y luego vamos a orar, ¿ya? Capítulo 6, verso 13 al 15 y capítulo 7, verso 1. Leemos. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo entonces, preguntándole, ¿no? ¿Esto es así? A lo que Esteban va a responder 60 versículos. Oremos. Padre, te doy gracias por este tiempo de enseñanza, Señor. Hoy es un día, Señor, que estamos muy gozosos, alegres, Señor, porque es un día dedicado a ti, de servicio a ti. Y tú eres la persona más importante que está en este lugar. Si tú no estuvieras, Señor, no tendría sentido esto. Si tú no estuvieras, Señor, no tendríamos, Señor, la forma ni el método de poder hacer un buen servicio dominical. Pero como tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que tu presencia está con nosotros, Señor, es suficiente, Señor. Tú eres la persona más importante, la persona que no debe faltar a los cultos, la persona al cual todos queremos ver domingo tras domingo, de manera grupal. Jesucristo, tu Hijo, está en medio de nosotros. Y es a Él a quien vamos a glorificar con la enseñanza del día de hoy. Un grande ejemplo, Señor. Un joven, un hombre llamado Esteban, que dio su vida, que se entregó, que defendió el Evangelio. ¿Qué debemos aprender de él? Porque el Santo Espíritu reflejó la vida de este hombre. Eran 7 servidores, pero tú a través de Lucas nos quisiste dejar este hombre Esteban y posteriormente también Felipe, Señor. Sin duda ellos hicieron algo más allá, Señor. Y es lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por tu palabra, Señor. Ayuda al siervo y ayuda a la iglesia también para recibir el mensaje. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Muy bien, amados hermanos. Ya estamos saliendo por la transmisión. Hermano Joel, ¿me vas a después decir para mandar saluditos a los hermanos? Bien, que Dios me los bendiga. ¿Cómo hemos titulado al libro de los Hechos? El ministerio de la promesa. ¿Cómo finalizamos la semana pasada? ¿Problemas en la iglesia? ¿Necesitamos más siervos? Pedro se levanta y dice, no es justo, no es correcto, no es apropiado que nosotros los apóstoles estemos sirviendo a las mesas. No es justo. Nosotros estamos llamados a la predicación de la palabra y a orar. 2 cosas importantes. Entonces, ¿qué dice Pedro? Ustedes escojan 7 varones. Entre esos 7 estaba un hombre llamado Esteban. Y la palabra dice en el capítulo 6 que este hombre era lleno del Espíritu Santo. Ahora alguien puede decir, bueno, Esteban
es superior a los 7 y no es así. No, los 7 eran hombres de Dios, confiaban en Dios, pero Lucas pone la atención a Esteban, ¿por qué? Por lo que vamos a ver ahora. Entonces, no es que Esteban era superior a los 7, no, los 7 eran hombres del Señor, solo que Esteban ha jugado un papel importante por la defensa que va a hacer ahora. Muy bien, entonces, dice el versículo 8 que Esteban estaba lleno de la gracia de Dios y el poder, y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué hacía Esteban? ¿Qué hacía Dios a través de Esteban? ¿Qué dice el verso 8? ¿Están leyendo conmigo? ¿Qué hacía Dios a través de Esteban? ¿Qué entiendes por prodigios y señales, hermana María? No entiendo. ¿Están aquí o dónde están? A ver. No están aquí, parece ustedes. Voy a hablar con los del Zoom nomás, con los del virtual. ¿Qué entienden por señales y prodigios? ¿Ya? Ahora, note que algo importante el contexto Lucas va a reflejar. O sea, podemos pensar, mira, Esteban hacía señales y prodigios, dice el texto, pero cuando vemos el contexto, vemos que Esteban era poderoso en la predicación de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, algo milagroso, algo ejemplar, no siempre es hacer milagros. También es un hombre, una mujer que predica el evangelio con denuedo, que predica el evangelio con autoridad. ¿De qué manera Esteban estaba haciendo milagros? Estaba haciendo señales. De servidor a predicador. De un hombre que no sabía nada en letras y semejante cátedra que va a dar a los sacerdotes. Entonces, amados hermanos, en un círculo cristiano donde la gente se impacta por lo que ve, por lo sobrenatural, Esteban resaltaba porque predicaba el evangelio, anunciaba el evangelio. Entonces, los prodigios y las señales que hacía Esteban, muy posiblemente sea la predicación que él hacía, el denuedo con el que hablaba de Jesús, la letra que él tenía en cuanto a las escrituras, siendo un servidor de mesa simplemente. Y la gente se maravilla hoy en día de eso. Amados hermanos, no tenemos que maravillarnos por lo sobrenatural. Nos tenemos que maravillar por cómo Dios está usando a una persona para el ministerio. Y cómo una persona está siendo de influencia a otros. Hoy en día los cristianos tenemos que ser un ejemplo de que de doctrina, de enseñanza y de comunión con Dios. Más allá de lo sobrenatural. Esteban estaba llamando la atención de muchos. Esteban estaba llamando la atención del pueblo, de los sacerdotes, de los fariseos, por cómo predicaba, por cómo enseñaba, por cómo estaba comprometido. ¿Y qué dice el verso 9? Que él tenía, verso 10, nadie podía resistir la sabiduría de Esteban. Él hablaba con mucha sabiduría. ¿Qué entienden por sabiduría? Él entendía cosas que antes no entendía. Y el texto del verso 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu, ¿con qué? Hablaba. Entonces Esteban era un hombre que estaba llamando la atención por su predicación, por su defensa, por su teoría, por su doctrina, por su letra, por su conocimiento. Algo pasó con un niño llamado Jesús, ¿no? Que entró a los 12 años al templo, escuchó la predicación de los sacerdotes y él estaba ahí también, un niño, ¿no? Preguntando y hablando. Y dice el texto ahí en Mateos que se asombraban de la sabiduría del niño Jesús. Cuando una persona es investida por la llenura del Espíritu Santo, algo va a ser evidente y va a ser la sabiduría. La sabiduría en cómo conducir nuestra vida y la sabiduría en cómo presentar al Señor. Ahora, Esteban, vamos a ver 3 cosas de Esteban el día de hoy. Estamos en el tema 14, ejemplo de Esteban a la promesa. Y vamos a ver 3 puntos en cuanto a Esteban. Número 1, el servicio de Esteban. Número 2, la defensa de Esteban. Y número 3, la entrega de Esteban.
Repito una vez más, vamos a ver tres cosas de Esteban. El servicio de Esteban, la defensa de Esteban y la entrega de Esteban. Tres cosas que nos van a hablar de cómo este hombre ha dejado ejemplo a la iglesia de este entonces y a la iglesia de hoy. Entonces vamos a comenzar. Cuando entramos en el servicio de Esteban, vemos que, ¿cuál fue el primer ministerio de Esteban? Él no era predicador, él no era evangelista, él estaba sirviendo las mesas. Su primer trabajo, su primer ministerio, ¿cuál fue? Atender a las viudas, tal vez limpiar el templo, tal vez atender a los pobres y a los apóstoles también, alimentarlos, ver por ellos. Esteban comienza como un servidor de las mesas, atendía. Pero dentro de este servicio, él tenía ese corazón dado a la predicación y Dios lo utiliza de tres maneras. Dios va a obrar a través de Esteban, Dios va a hablar a través de Esteban y Dios se va a mostrar a través de Esteban. Dios obra a través de Esteban con su predicación, con su elocuencia, y esa señal de que un hombre predique tan bien la palabra de Dios, incluso superior a los fariseos, llama a la gente. Dios está obrando a través de Esteban. Lo segundo que vemos en Esteban es que Dios está hablando a través de Esteban. Dice el texto que él hablaba con mucha sabiduría y se reunieron de ciertos lugares, de ciertos sinagogas, Alejandría, Cilicia, Asia, y querían disputar con Esteban, pero no podían hacerlo. Entonces Dios hablaba a través de Esteban. No era Esteban hablando, era Dios hablando a través de Esteban. Lo tercero que vemos en el servicio de Esteban es que Dios se muestra a través de Esteban. Cuando los sacerdotes se encuentran con él, dice que todos estaban fijos a él, porque su rostro, ¿cómo era? Dice, como el de un ángel. Dios se estaba mostrando a través de Esteban. Tristemente, estos sacerdotes y escribas estaban aún rechazando el obrar del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál era la acusación para Esteban? ¿De qué le estaban acusando? Leeremos el capítulo 6, verso 11. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, la acusación era la siguiente: Esteban está hablando contra la ley y contra el templo. Dos cosas que eran sagradas para la nación de Israel. Dos cosas que diferenciaban a la nación de Israel. Nadie tenía un templo tan hermoso como lo tenía Israel. Y nadie tenía un pacto como tenía Israel con Dios. ¿Qué implicaba el templo? ¿Qué implicaba el templo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué representaba el templo? Ya, la presencia de Dios. ¿Qué más? El templo era un lugar de adoración, porque la presencia de Dios estaba ahí. La nación de Israel se jactaba y decía, mira nuestro templo. Nadie tiene este templo que en 46 años se ha construido. Y la función del templo son dos. Uno, Dios está ahí, y dos, ahí vamos a adorar a Dios, al único Dios. Entonces estaban colocando en la cabeza de Esteban que Esteban había hablado contra el templo. Nuestro templo es sagrado, no pueden tocar el templo porque Dios habita ahí y ahí vamos a adorar a Dios. Segundo, contra nuestra ley. ¿Qué implicaba la ley para los judíos? ¿Ya? ¿Qué más? Son los pactos, las promesas que Dios hizo, ¿no? Miren aquí adelante un momento, ¿ya? La nación de Israel comienza con un hombre llamado Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? De Jacob salen los 12 patriarcas. Pero hasta que Jacob cambia, Dios lo cambia el nombre a Israel, ¿cómo se conocía Dios para atrás?
¿Cómo se presenta Moisés? Yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, Jacob. Cuando Dios hace el pacto en el Sinaí con la nación de Israel como pueblo étnico, de ahí para adelante, ¿cómo se le conoce a Jehová? El Dios de Israel. Antes de que Dios haga el pacto con Israel, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob. Dios hace el pacto con Israel, el Dios de Israel. Entonces, ¿la ley qué significaba? Un pacto, un compromiso entre el pueblo de Israel y el pueblo y Dios mismo. Dios no hizo pacto con los amalecitas, Dios no hizo pacto con los cananeos, Dios no hizo pacto con los amorreos, no, Dios hizo pacto con Israel. Entonces Israel tenía dos cosas importantes: mi templo, la ley, las escrituras, los profetas, que para ese tiempo estaban divididos entre tres: Nevín, Ketubín y la Torá, que son la ley, los salmos y los profetas. Muy bien. Entonces, amados hermanos, dos cosas importantes tenía Israel: su templo, su ley. ¿Y cómo se han levantado estos hombres? Esteban está blasfemando contra Moisés y contra Dios. Mira lo que dice más adelante el verso 13. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. ¿Tú crees que Esteban sí hablaba de la ley? ¿Esta acusación es verdadera? ¿Qué dicen ustedes? ¿O están exagerando las cosas? Hermano Nelson, ¿tú piensas que Esteban sí estaba hablando de la ley y sí estaba hablando del templo? Solo que aquí ellos están mintiendo porque ellos dicen blasfeman, dice. Algo de cierto tiene que haber en esto, hermanos. Exacto. Muy bien. Esteban sí estaba hablando del templo. Esteban sí estaba debatiendo a la ley de Moisés, pero no estaba blasfemando. ¿Por qué? Miren aquí adelante. Porque él va a decir: el templo, que es la presencia de Dios y que es donde vamos a adorar a Dios, ese templo es Cristo. Ustedes tienen por superior al templo, pero superior del templo es Cristo. Segundo, la ley, Shabbat, fiestas, todo eso se ha cumplido en el justo. Esteban día y noche en el templo predicaba con denuedo que todo se ha cumplido en Cristo. Y ellos utilizan ese argumento para decir: está blasfemando contra Cristo, contra el templo, estaba blasfemando contra la ley. No, Esteban no estaba blasfemando. Esteban estaba dando la veracidad de todo. El templo representa al Cristo. Por eso Jesús dijo en Mateo 12, ¿no? Mayor que el templo, aquí está. ¿Quién es mayor que el templo? Cristo. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en Cristo. Y ahora Cristo dijo: nadie puede venir al Padre si no es por mí. La nación de Israel iba al templo para adorar a su Dios. Y Cristo dice: yo soy ese camino. Por lo tanto, el templo pierde su valor cuando Cristo viene. La ley se entra en vigencia, en pleno cumplimiento, cuando Cristo viene. ¿Me dejo entender? Entonces, Esteban sí está defendiendo los propósitos de Dios que ellos no están entendiendo. Y ellos mienten, blasfema. Él dice que este tal Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar. Esto ya es una mentira. Y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mentira. Ellos están mintiendo en cuanto a eso. Sí, Esteban estaba hablando del templo, Esteban estaba hablando de la ley, pero lo apuntaba a Cristo, como la teología está arrojando. Esteban fue un buen servidor.
en la predicación del Evangelio. Y lo entendía muy bien. Punto número 2. La defensa de Esteban. Capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. El sumo sacerdote dijo entonces, le pregunta, ¿no? Imagínense la escena, ¿no? Esteban solito, porque ya lo habían traído, ¿no? Lo habían apresado. Él estaba solo ante el Sanedrín, ante los escribas y ante los sumos sacerdotes. Y el sumo sacerdote le pregunta después de la acusación de los falsos testigos, ¿es verdad que tú estás blasfemando contra el templo? ¿Es verdad que tú estás blasfemando contra nuestras costumbres? ¿Es verdad que tú estás blasfemando contra la ley de Moisés? Y Esteban va a responder. Verso 2. Y él le dijo, varones, hermanos y padres, oíd. Pongan atención a lo que yo voy a decir. Antes de comenzar, hermanos, porque son 60 versículos, quiero que anoten ciertas cosas importantes. Número 1, esto no es una narración nada más, no es una repetición. La defensa de Esteban nos va a llevar a un mensaje teológico. Cuando muchos leen el capítulo 7 de la defensa de Esteban, muchos piensan que es una repetición del Génesis, del Éxodo, de lo que pasó con Josué, de lo que pasó en la época de la monarquía con David. Y no es así. No es que Esteban quiere repetir las cosas, porque ellos lo sabían bien. Lo que Esteban quiere hacerles entender es que entiendan el mensaje teológico en la historia de Israel. Número 2. Esteban va a ser retórico en cuanto a la escritura. Esteban les enseña no porque ellos no sabían, ellos sabían muy bien la historia de Israel. Esteban va a reflejar una vez más la historia y lo va a sintetizar porque quiere ser retórico, para que entiendan lo que está pasando y lo que ha pasado con la ascensión del Mesías y su crucifixión también. Entonces Esteban no les quiere enseñar a lo que ellos saben, les va a llevar a algo más profundo, lo que Dios quiso enseñar a lo largo de la historia de Israel. 3, él va a querer hacerles entender que Dios es quien debe ser obedecido y escuchado. Esteban en su defensa les va a comprobar que el mismo Dios que estaba con los padres es el mismo Dios que está haciendo la obra del Espíritu Santo en la época de Jerusalén. Y es a él como los padres, Abraham, Isaac y Jacob, obedecieron, que ellos deben obedecer, que cosa que no van a hacer. Y por último, Esteban va a citar 4 hombres importantes de la historia de Israel. Repito, 1, no es solo una narración, Esteban va a ir a un mensaje teológico. 2, Esteban va a ser retórico, va a presionar con la historia. 3, él va a querer hacerles entender que es Dios quien tiene que ser obedecido. Y por último, Esteban va a citar 4 hombres importantes dentro de la historia de Israel. ¿Quiénes son estos? 1, va a citar a Abraham. 2, va a citar a José. 3, va a citar a Moisés. Y por último va a citar al rey David. Entonces, Esteban cita a 4 hombres importantes en la historia de Israel. ¿Cuáles son? Abraham, José, Moisés, David. ¿Se entendió hasta ahí? Muy bien. Entonces, ¿Esteban va a hablar por hablar? No. Tiene un punto teológico que hoy vamos a descubrir eso. ¿Qué es teológico, hermanos? Cuando yo hablo de teológico o de teología o punto teológico, me refiero a que esa historia Esteban lo va a llevar a Dios. Cómo Dios se está presentando en estas vidas. Cómo Dios se presentó en Abraham, cómo Dios se presenta en José, cómo Dios se presenta en Moisés y cómo Dios se presenta en David. A la final, no es una historia repetida, es una historia que lleva a Dios. Muy bien. Para eso vamos a ver 4 cosas importantes. Miren aquí adelante un momento.
cuatro nombres o cuatro hombres. ¿Cuáles son? Una vez más, Abraham, José, Moisés, David. Cuatro hombres y cuatro nombres importantes para ellos, para los judíos. Ahora, aquí quiero poner un punto muy en claro. Hermanos, todavía estamos en territorio judío. No podemos aplicar a la iglesia. Estamos en territorio judío, con un contexto judío, con el pacto judío todavía, que Esteban va a rebatir. Entonces no hay mucha doctrina que sacar aquí. ¿Por qué? Porque Hechos nos está contando lo que está pasando. Muy bien. Entonces repetimos. Cuatro hombres importantes. Abraham, José, Moisés, David. Miren aquí adelante. De estos cuatro hombres va a haber cuatro puntos de vista en cuanto a Dios. Así que anoten. En Abraham vamos a ver la revelación de Dios. Repito, en Abraham vamos a ver la revelación de Dios. En José vamos a ver la provisión y la protección de Dios. Repito, para los que están anotando aquí, también ahí en sus casitas. En Abraham vamos a ver la revelación de Dios. En José vamos a ver la provisión y la protección de Dios. Y en Moisés vamos a ver la liberación de Dios. En Moisés vamos a ver la liberación de Dios. Y en David vamos a ver el templo de Dios. Repito entonces, vamos a ver la revelación de Dios, la provisión y protección de Dios, la liberación de Dios y el templo de Dios. En estos cuatro ejemplos, o en estos cuatro nombres que él va a levantar. Esteban, ¿no? Va a hablar de Abraham, de José, de Moisés y de David. Una vez más, la revelación de Dios, la provisión y la protección de Dios, la liberación de Dios y el templo de Dios. Muy bien, con eso en mente entramos, amados hermanos. Capítulo 7, verso 2. Capítulo 7, verso 2. Y él le dijo, recuerde que Esteban va a presentar su defensa. Él va a empezar a hablar. ¿Cuál era la pregunta de los sacerdotes? ¿Es verdad? ¿Estás blasfemando? ¿Es verdad? ¿Estás blasfemando contra el templo y contra la ley? Y Esteban va a responder. Varones hermanos, padres, vosotros me habéis preguntado y yo voy a responder. Así que, oíd. Escuchen atentos. Y me imagino, ¿no? El Sanedrín. A ver, ¿qué va a decir este hombre? A ver cómo sale de esta. Y mira lo que él dice. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitasteis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar en pie. Pero le prometió que se le daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena. Mira, está citando el Génesis capítulo 12. Y luego se salta al 15. Que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que los reduciría a servidumbre y los maltratarán por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, la cual será siervo, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día. A Isaac, a Jacob, y Jacob, ¿a quién? A los 12 patriarcas. Defensa en cuanto al comienzo de Israel. ¿Cuándo comienza Israel? Con la revelación de Dios a Abraham. ¿Qué es revelación? Se dio a conocer.
se mostró a un hombre llamado Abraham, el patriarca. Interesante como Esteban dice, ¿no? El Dios de la gloria se presentó a Abraham, nuestro Padre. Mira cómo Esteban es muy práctico porque va a ir del inicio y va a ir a sus tiempos, hermano. En Abraham, ¿qué está queriendo mostrar Esteban? La revelación de Dios. Cómo Dios se ha revelado a un hombre llamado Abraham y que a ese hombre Dios le dio actos, promesas, bendiciones y le dio descendencia. Esteban finaliza con el nacimiento de los 12 de Dios hecha a Abraham en Abraham. ¿Y sobre qué? Sobre toda su casa. ¿No? Sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra, de Egipto y de Canaán, y grande tribulación. Y nuestros padres no hallaban allí alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de, ¿cuántos eran? 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó. Luego va a continuar con Moisés. ¿Qué está enseñando aquí con David? Perdón, con José. ¿No te has puesto a preguntar por qué el Génesis acaba con la historia de José? ¿José era más importante que sus hermanos? No. ¿Por qué acaba el Génesis con la historia de José? Porque en José, el autor Moisés va a reflejar la provisión y la protección que hace Dios a través de José. Ahora pongámonos en esta historia, en este punto. Ellos eran 12, ¿no? Si José no hubiera sido vendido, la hambruna hubiera llegado y con la hambruna hubiera muerto Jacob y sus 12 hijos. Entonces Dios nos deja el Génesis para mostrarnos cómo Dios protegió a Israel. Ahora, miren aquí adelante. Mucho pensamos nosotros que la nación de Israel por 400 años estuvo esclavizada y fue un castigo de Dios. Pero en realidad no fue así. La esclavitud de 400 años, Dios también la autorizó ¿para qué? Para proteger a Israel. ¿De qué? De la separación. Yo sé que no lo habías visto así, pero en Egipto, los 400 años, Dios e Israel
no hubiera llegado a Egipto, se hubieran separado y cada uno hubiera tenido su propia nación. Entonces Dios está utilizando la esclavitud en Egipto para mantener la unidad de la nación de Israel. Y qué interesante esto, porque después de 400 años, la unidad de la nación de Israel está unida, está junta, tanto que salen todos y se hacen un solo pueblo. Entonces veamos que la esclavitud en Egipto es para preservar la unidad. Pero a la misma vez, Dios va a proveer y proteger a Israel a través de un hombre llamado José. Gracias a él, la nación de Israel no perece en la hambruna que había caído en toda la tierra, dice. Gracias a José. Ahora, si José no hubiera llegado, ¿te has puesto a pensar eso? Si José no hubiera llegado a Egipto y no hubiera él recibido la revelación del sueño del faraón, no hubiera habido nación de Israel. Hubieran muerto por la hambruna. Entonces Dios está utilizando ¿a quién? A José para proveer y para proteger a su nación. ¿No? Por eso dice el verso 10. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante del faraón, rey de Egipto, el cual le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces Esteban está comenzando. Dios se reveló a Abraham. Dios protegió a nuestro pueblo a través de José. Cuando teníamos que ser dispersos, cuando teníamos que morir por la hambruna, Dios levantó a José y le dio autoridad allá en Egipto. Y gracias a él, nosotros quedamos protegidos y unidos. Y hasta ahora existíamos, diría Esteban. Punto número 3. Él va a tocar a Moisés y va a hablar de la liberación. Mira lo que dice el verso 18. Hasta que se levantó en Egipto otro rey. Y así finaliza el Génesis. Finaliza con eso, ¿no? Génesis 50. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin que expusiese a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. Está hablando de la muerte de los primogénitos, ¿no? En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija del faraón lo recogió y le crió como a su hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y Moisés era poderoso en sus palabras y en sus obras. Yo he escuchado, hermanos, que dicen que Moisés era tartamudo, ¿no? Porque ¿se acuerdan cuando Dios le aparece en la zarza? Él dice, no, manda a otro, yo soy débil de palabra, no hablo muy bien. Y por eso Dios también le da una compañía que es su hermano Aarón, ¿no? Y se hacen películas de eso, ¿no? Que Moisés era tartamudo, que no hablaba bien, y la gente se lo cree. Pero Esteban, ¿cómo relata a Moisés? Era poderoso en palabra. Él no era tartamudo, él no era muy tímido, no era tímido. ¿Tú has visto el relato de sus exposiciones en el Pentateuco? Era un hombre de poder. Imagínate, él fue estudiado, él conocía las tradiciones egipcias, él sabía escribir, él fue criado como príncipe. ¿Cómo es posible que alguien tan preparado, todavía era comandante, pertenecía al ejército, puede ser débil, sea tartamudo? No, pues no cabe en la lógica, hermano. No cabe en la lógica. Moisés sí fue un hombre poderoso en palabra. Y dice el texto que también en sus obras. Y comienza la narración de Moisés. Dice el texto, para parafrasear un poco, porque ya empieza largo hasta el versículo 43 se va a extender con Moisés. Y él va a anotar 3 cosas en Moisés, en la narración de Moisés, de la liberación de Dios al pueblo de Israel. Número 1, Dios libera a Israel a través de Moisés. Dice el texto que nació un niño llamado Moisés, el cual era precioso delante de Dios. Después vamos a ver que Dios da palabras a través de Moisés y le dice en el verso 35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernador y juez?
A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de ángel, que se les apareció en la zarza. Y de aquí Esteban va a empezar con el rechazo. Porque Moisés sí quiso liberar al pueblo. Antes de que él escape de Egipto por 40 años, él mató a un oficial egipcio, ¿no? Por defender a los suyos. Al día siguiente, Moisés va y encuentra a dos judíos hebreos peleando. Y le dice, ¿ustedes por qué pelean si son hermanos? Y el otro dice, ¿y eso aquí qué te importa? ¿Quién te ha colocado como juez y como libertador de nosotros? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio?, le preguntan. Y desde ahí Moisés escapa al desierto. 40 años pasa en Madián. Al volver, después del encuentro con Dios, le dice, yo he venido a liberarlos. ¿Y quién te ha puesto como juez? Dios. ¿Quién te ha puesto como libertador? ¿Quién te ha puesto como gobernante? Dios. Moisés ya vuelve con una autoridad que los mismos judíos van a rechazar por un momento, ¿no? Entonces, en cuanto a esto dice, mira, 36. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el mar. Está hablando de las plagas, ¿no? En el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor nuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibieron las palabras de vida que darnos. Entonces Esteban va a citar a Moisés por lo siguiente. 1, Dios va a liberar a Moisés, al pueblo a través de Moisés. 2, Dios va a dejar palabras a través de Moisés. Y número 3, Dios va a desobedecer a Dios. Verso 39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Cuánto tiempo ya había pasado de que la nación había salido de Egipto? Ya casi 40 años. Pero en estos 40 años, el pueblo pensaba en Egipto. Porque el texto que dice, el pueblo había salido de Egipto, pero Egipto, ¿de dónde no había salido? De sus corazones. Y como Egipto vivía todavía en el corazón del pueblo, negaron la palabra, murmuraron contra Moisés, desobedecieron la palabra de vida que trajo Dios a través de Moisés. Entonces, ¿de dónde parte todo lo que Esteban quiere apuntar de aquí para adelante? Negación, desobediencia, rechazo, incredulidad. Así como Dios levantó a Moisés, lo trajo para que nos libere, nos liberó, a él le dio palabras de vida eterna, o de vida, perdón. Pero también nosotros o nuestros padres no lo obedecieron. ¿Por qué no lo obedecieron? Porque Egipto estaba en sus corazones. No salía Egipto de sus corazones. Y producto de esto, verso 40, van a decir lo siguiente. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos y se regocijaron. Entonces no era solamente construir el becerro, lo adoraron al becerro. Dieron sacrificios al becerro. Comienza la incredulidad, el rechazo y la desobediencia de Israel, que es a donde Esteban está llegando poco a poco. Dios se reveló, Dios nos protegió, Dios nos liberó y aún así lo rechazaron nuestros padres. No quisieron obedecer la palabra que vino a través de Moisés.
Y por culpa de que en sus corazones estaba Egipto, amaban Egipto, querían volver constantemente a Egipto, el pueblo cae en idolatría. Aarón, haznos un becerro de oro y queremos ofrendarle, queremos venerarle porque Moisés ya pasó más de 30, 35 días, 20 días y no sabemos si está vivo o no. Queremos a alguien que nos guíe. El pueblo no entendía que quien los había sacado no era Moisés, era Dios. El pueblo no entendía que Moisés se había alejado, Dios nunca se había alejado. Cuando el pueblo no pone la importancia en Dios, va a poner la importancia en otras cosas. Y mira lo que dice Dios, verso 42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército de los cielos, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc, idolatría, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, os transportaste pues más allá de Babilonia. La idolatría de Israel avanzó y no tuvo freno. Por eso es que esta generación padeció 40 años en el desierto. Porque era una generación perversa, dura de cerviz. Rechazaba constantemente el mensaje. Rechazaban constantemente el liderazgo de Moisés. Añoraban volver a Egipto. No valoraban lo que Dios hizo por ellos. La dureza de los padres, en este caso la primera generación de los 40 años, se va a volver a repetir. Y es a donde Esteban quiere llegar. Los 40 años no había sacrificios para mí. Sacrificaban a otros dioses, a Moloc. Iban detrás de ciertos dioses, de ciertas estrellas que las naciones paganas adoraban. Y es más, se fueron a esos lugares para poder adorar a sus falsos dioses. Y por eso Dios se apartó de entre ellos. Y por eso tuvieron que perecer 40 años en el desierto. Y esa generación no entró a Canaán por su desobediencia. Verso 44. Verso 44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. El cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días del rey David. ¿Cómo acaba la historia con Moisés? ¿Cómo acaba la historia de Moisés en el Pentateuco? Moisés construye el tabernáculo y la presencia de Dios mora en medio del pueblo. Ellos ya tenían lo más sagrado. Dios estaba habitando entre ellos. Dios estaba habitando entre su pueblo. Y su pueblo podía adorar a Dios, podía acercarse a Dios, podía ofrecer a Dios sacrificios. Había una cercanía entre el pueblo y Dios. Pero aún así, el pueblo seguía rechazando. Entraron con Josué a la tierra prometida, pero aún así había rechazo. Aún así había desobediencia. Recapitulamos un poco entonces. Dios escoge a un hombre para que de ese hombre venga la descendencia y nuestra nación, nuestro padre Abraham. Segundo, Dios protege a nuestro pueblo, Dios provee a nuestro pueblo con José en Egipto. Tercero, Dios libera, después que José muere, Dios libera al pueblo a través de un hombre llamado Moisés. Hasta aquí, amados hermanos, ¿quién está haciendo todo? Dios. Dios se revela, Dios protege, Dios libera a Israel. Y luego Él va a decir, hasta los días de David.
Y con David va a tocar el tema del templo. 46. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Eso es lo que quiso hacer David, ¿no? Quiso construir el templo. Pero Dios no le permitió porque el 47 dice, mas Salomón le edificó casa. ¿Se acuerdan por qué David no podía construir la casa de Dios? Sí, el profeta le dijo, ¿no? Tú no lo harás porque tus manos están manchadas de sangre, ¿no? Pero le dice que tu hijo lo va a construir, en este caso Salomón, dice el 47. Mas Salomón le edificó casa. 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? El primer templo construido por Salomón, destruido. Se levanta un segundo templo con Zorobabel, Esdras, Nehemías. Un segundo templo que se tardó más de 46 años en construir. Y Herodes lo embelleció, porque Herodes participó en algunos arreglos del templo y fue hermoso. Por eso muchos lo conocían como el templo de Herodes también, porque Herodes participó en ese templo también. Ahora, el texto dice, miren, ustedes que tanto se alaban de su templo, ustedes que me dicen que yo estoy blasfemando contra el templo, que el templo es intocable, que el templo es único, especial. Dios dice a través de los profetas, ¿qué templo? Yo no habito en templos, yo no habito en casas humanas. Es más, yo tengo algo mejor, dice. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Yo reposo mis pies ¿en dónde dice? En la tierra. El lugar de Dios no es un lugar, no es un templo, no es de ustedes judíos, que tanto se alaban del templo, no es eso. Nadie puede suprimir la presencia de Dios. Por eso, amados hermanos, esta casa, el templo, no se puede llamar la casa de Dios, porque reduciríamos a Dios a cuatro paredes. Y este es el error que han estado cometiendo desde antes, ¿te acuerdas? Ver el templo como algo importante. Y Dios dice aquí, yo no habito en templos de casas humanas. Y Pablo en Hechos 17 que dice, Dios no necesita nada de ustedes. Dios no necesita que le hagan templos, que le hagan cosas. No, Dios no necesita nada de ustedes. Dios no depende de nosotros. Y no hacemos, hermanos, la iglesia o la vida congregacional en base a un lugar donde Dios puede habitar. Lo que dijo hoy día nuestro hermano Nelson. Cuando colocamos en perspectiva que la iglesia es la casa de Dios, entonces todo aquí es santo. Las sillas son santas, el púlpito es santo, la mesa es santa, los parlantes son santos. Nadie puede venir al púlpito porque este lugar es santo y eso es una mentira. Estos son solamente instrumentos, solamente son herramientas, hermano. El banco, la mesa, todo se desgasta, ¿sí o no? Claro, porque no puede comprimir a Dios. Lo mismo pasa con el ministerio. El pastor es el que nos guía, el pastor es el que nos ayuda, el pastor es el que nos levanta y no es así. Porque el pastor, al igual que los muebles, perece, se acaba, su vida fenece. Lo malo que están haciendo los sacerdotes aquí, están colocando la importancia en el templo. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba bajando de Jerusalén y los apóstoles, qué le dicen los discípulos? Jesús, mira nuestro templo, hermoso, radiante. ¿Y Jesús qué dice? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra de este templo. Para Jesús no era importante el templo. Lo importante era que Dios era superior al templo. Dios no santificaba el templo, perdón, Jesús. Porque había venido Él para poner la prioridad en el templo. Él era el acceso a Dios. Solo que ellos no lo entendían así. Esteban cierra y dice, citando a los profetas, ¿alguien puede construir algo mejor que eso?
¿Alguien puede construir algo mejor que el cielo y la tierra como estrado de Dios? Nadie. ¿Por qué te esmeras? Ahora entiendes que es equivocado levantar iglesias hermosas, levantar iglesias deslumbrantes en cuanto a templo. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque Dios está sentado en el cielo y sus pies están en la tierra. ¿Qué mejor templo que ese le podemos dar a Dios? Ninguno. Ninguno. Y ahora este Dios habita en nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué sirve cuidar las cosas del templo? ¿De qué sirve decir tengan respeto al templo si nosotros no respetamos nuestros cuerpos, nuestras vidas? Los santificados realmente, amados hermanos, ahora somos nosotros, es nuestro cuerpo. Donde hay que poner importancia es en nuestros cuerpos, en nuestra vida, en cómo nuestros cuerpos estamos, cómo a través de nuestros cuerpos estamos sirviendo a Dios. ¿Te das de cuenta que hay algo superior que los judíos no están entendiendo? No, el templo. No, las paredes del templo. Las sinagogas son importantes, no. La ley es importante. No, eso no es lo importante. Lo importante siempre ha sido Cristo. El templo ha sido una muestra de Cristo. Porque cuando Dios le dice a Moisés, hazme el tabernáculo, ¿qué le dice? Yo habitaré entre mi pueblo. Yo quiero estar entre mi pueblo. ¿Y cuál fue el nombre de Jesús? Emmanuel. ¿Y qué significa? Dios con nosotros. Dios utilizó el tabernáculo, el templo, para asentar su presencia y habitar entre el pueblo. Pero el mismo Dios se ha tabernaculizado en Cristo. Cristo es el tabernáculo del Dios viviente. Por eso en la Nueva Jerusalén, ¿qué dice el capítulo 21? No habrá templo, porque Dios será el templo de esa ciudad. Nunca fue la intención de Dios hacer templos o que la gente viera el templo. La intención de Dios siempre fue que eso iba a apuntar al Cordero, al justo, al Mesías, cosa que los judíos no estaban entendiendo. Ponían importancia en lo físico, en lo visible. Y el verso 50 comienza ya la tercera parte, la entrega de Esteban. En la defensa hemos visto 4 hombres importantes, 4 teologías: Dios revelado, Dios protegiendo, Dios liberando y Dios entre el pueblo a través de su templo. El templo era único, claro, el templo servía, pero cuando Cristo viene, el cumplimiento se hace pleno. Punto número 3, la entrega de Esteban. Vemos el capítulo 51 y dice, bueno, el capítulo 50 hace una pregunta, el mismo profeta, ¿no? Está citando Isaías ahí, ¿no? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¿No lo hizo? Esteban está diciendo, mira, Dios se reveló a nosotros, Dios nos protegió, Dios nos liberó y Dios habitó entre nosotros a través de su templo. Nosotros fallamos a la revelación, nosotros fallamos a la protección, no valoramos eso, nosotros renegamos en la liberación de Dios y nosotros descuidamos la adoración a Dios en el templo. Nuestros padres desobedecieron y a esto es donde quería llegar Esteban. Ahora imagínense, amados hermanos, doctores de la ley, escribas, sacerdotes, gente importante. Estaban ahí los sumos sacerdotes, que eran la autoridad del pueblo. Y Esteban, después de haber dicho esto, dice lo siguiente, exclama: duro de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. ¡Wow! ¿Sabes qué le está diciendo? Tercos son ustedes, torpes, incircuncisos. Y para los judíos, ¿qué era un incircunciso? Uno que no entendía, uno que no comprendía la ley de Dios. En la época de los judíos, un judío no podía ingresar a la casa de un gentil. ¿Por qué?
porque el gentil era pagano, era contaminado, no entendía la voluntad de Dios. Los judíos eran privilegiados porque ellos sí entendían la voluntad de Dios. Y cuando Esteban les dice, incircuncisos de corazón, ¿qué les está diciendo? Ustedes no entienden, tardos para oír, tercos en servir. Wow, imagínate que a los fariseos les diga incircuncisos, a ver, ¿se va a enojar, sí o no? Es como si nos dijeran nosotros somos cristianos, alabamos al Señor. No, tú eres mundano. Uh. Imagínate que aquí haya 20 pastores, aquí teólogos, seminaristas, con años de dedicación a Dios, con años de servicio a Dios. O imagínense que alguien entre aquí y nos diga a nosotros, que venimos los domingos, y nos diga, no, tercos son ustedes, duros de servir. No entienden la voluntad de Dios, no comprenden la voluntad de Dios, se han hecho tardos para oír. ¿Cómo te sentirías tú? Oh. ¿Quién es este que viene a decirnos tal cosa? Los fariseos que habían dado su vida al servicio de Dios. Los sacerdotes que no dejaban de adorar y servir en el templo. O sea, tú, Esteban, un hombre del vulgo, un hombre sin letra, un hombre que eres servidor de la mesa, me vas a decir a mí que yo soy un incircunciso, que era la peor humillación. El peor insulto era ser incircunciso. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Wow. Resistid siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así son ustedes. Wow. Esteban está haciendo algo claro. ¿Por qué dijo toda esta narración? Para mostrarles que el problema nunca fue Dios. El problema siempre fue ellos. Personas como ellos que estaban endurecidas, tercas, soberbias, que cuando Moisés decía, vamos a llegar a Canaán, leche, una tierra que fluye leche y miel, la gente que decía, volvamos a Egipto, para eso nos sacaste, allá hay gigantes, la tierra se traga a las personas, volvamos a Egipto, gente dura, terca, resiste la verdad de Dios. Así son ustedes, les dice, tercos, duros, no conocen, no entienden lo que Dios quiso decir. No entendieron nada, fariseos. No entendieron nada, escribas. Ustedes que se jactan de la ley, que defienden el templo, que defienden a Moisés, que cumplen las ordenanzas, no han entendido nada. Por eso el profeta diría, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Este era ese pueblo que hacía, que defendía, que era celoso de las ordenanzas, pero estaba lejos de la voluntad de Dios. Era un pueblo de duro servicio. Eran tercos, obstinados. Y les dice Esteban, ustedes son como sus padres, resisten siempre al Espíritu Santo. Y él va a continuar, esto no para ahí. Díganme, díganme, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Díganme uno. Uno que un profeta no haya venido, anunciado la palabra de Dios y ustedes lo han apedreado, lo han rechazado, lo han insultado. Jeremías se levantó, el profeta llorón, llorando por más de 20 años, que se arrepientan y aún así no le hicieron caso. Todos los profetas se levantaron, Isaías se levantó, lo rechazaron. A Jeremías lo colocaron en un pozo para que no predique más. ¿Qué están haciendo ahí? Están resistiendo la voluntad de Dios. Entonces, amados hermanos, miren aquí adelante. ¿De qué sirve hacer las cosas? ¿De qué sirve estar obrando? ¿De qué sirve conocer mucho de la palabra si no lo vamos a entender ni vivir? No tiene sentido. ¿Qué somos? Tercos, tontos. Duros de servicio.
Dígame un profeta que sus padres no mataron. Los que anunciaron de antemano, y mira esto, mira, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de quién. La venida del justo, de quien ahora vosotros habéis entregado y habéis matado. ¡Wow! Semejante acusación. ¿A qué profeta ustedes no han matado? ¿Y los profetas de qué anunciaban? Dice, el justo. El justo vino, ustedes lo entregaron y ustedes lo mataron. ¿Cómo te imaginas la cara de los sacerdotes, hermana María? Uno pensaría y entendería, esto sí debería causar meditación, pensar qué estoy haciendo. Pero estos eran tan duros de corazón que dice que mientras Esteban hablaba, crujían sus dientes, que se calle este hombre. Por eso va a venir el apedreamiento. Esteban les decía en sus caras lo que ellos eran. Tercos, duros, como sus padres ustedes son. No entienden nada. Les cité a Abraham, les cité a José, les cité a Moisés, les cité a David y no entendieron nada ustedes. Son como sus padres. Sus padres mataban y rechazaban a los profetas. Vino Cristo, ustedes lo rechazaron y también lo van a matar. Lo han matado. Les está echando la culpa. 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, no la guardasteis. No la obedeciste. No la cumplieron. Tenían un privilegio grande y aún así rechazaron el privilegio. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¿Cómo te imaginas, hermana Irma, eso, no? Crujir los dientes. ¿Alguna vez han visto a una persona así, crujir los dientes? ¿A qué se refiere esto, crujir los dientes? Estaban llenos de odio, enojo, ira. Que le diga a los sacerdotes, ustedes no entienden nada. Incircuncisos son ustedes. Uy, eso les debió afectar mucho. Lo mismo va a pasar Jesús, ¿no? Cuando le dijo en el capítulo 5 de Juan, ustedes no entienden la escritura. Repasen la escritura, escudriñen la escritura. Porque ellos no han entendido mucho. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Yo me imagino esta escena de esta manera, hermanos. Esteban levanta la voz, les dice su soberbia y su rechazo. Y la multitud empieza a levantar las manos, ¿no? Cállate, 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 Esteban. Deja de hablar. No te queremos escuchar más. Tú no vas a venir a enseñarnos nada. Y Esteban dice, levanta la mirada y dice algo más. Veo los cielos abiertos. Esto lo está diciendo. No está hablando él mismo. Lo está diciendo. Dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios. Ya no soportaban más. Sáquenlo afuera. Lo sacan afuera. Dando grandes voces, mira. Entonces ellos dan de grandes voces. Sáquenlo, cállenlo. Que se calle este hombre. No queremos escucharlo más. Están resistiendo la verdad. Esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Están resistiendo la verdad. No quieren oír la verdad. Por eso les dice, tardos, incircuncisos en el oído y en sus corazones no quieren aceptar la verdad.
sáquenlo. Se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Yo creo, hermano, que esta es la peor muerte. Morir apedreado. ¿Alguna vez les ha tocado una piedra? ¿Les ha caído una piedra? ¿Te imaginas tú, hermano Johnny, la primera piedra, cómo le dolió a Esteban? La gente dice, sáquenlo, ya no queremos escucharlo. Cállate, cállate ya. No queremos saber más nada. Sáquenlo afuera. Y la gente empieza a agarrar piedras. Imagínate la primera piedra al cuerpo de Esteban. Esteban dice, esperen, esperen. Veo al Señor. Veo al Señor a la diestra del Padre en el lugar privilegiado. Aún así, afuera. ¿Y qué dice para no escuchar qué hacían? Esto quiere decir que los sumos sacerdotes no estaban apedreando. La gente levantó las piedras. Ya, acabó el juicio. Acabó la ceremonia. Culpable, sáquenlo, apedréenlo. Sí está blasfemando contra la ley. Sí está blasfemando contra el templo. Juicio, castigo. La gente que salga y le apedree. Y los sacerdotes, no queremos ver, no queremos escuchar. Tercos. Y la gente, muy bien, levanta las piedras y lo apedrea. Y los testigos, mira, los testigos falsos. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre llamado Saulo. En la época judía, hermanos, cuando había dos testigos y se sentenciaba la ley, ¿qué se hacía? Se sacaba las prendas, los mantos y se colocaba en el juicio. ¿Qué significaba eso? Que este juicio es verdadero, que no hay inocencia en esto. Los testigos se sacan para demostrar que su testigo, aunque era falso, era veraz. Cuánta mentira, cuánta hipocresía de esta gente, hermano. Lo colocaron a los pies de un hombre llamado Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo, Señor. ¿Y qué harían ustedes, hermanos? Pongamos en el caso de Esteban. ¿Cuál sería tu primera palabra que saldría de tu boca? No te hagas a los valientes como Esteban. ¿Cómo estarías ahora? La primera piedra. Esteban se va, sabe que él va a dormir, sabe que él va a morir, pero él está conforme con lo que ha hecho hasta ahora. No pasó ni 2 meses de servidor a predicador, ganó muchas masas, sabe que él va a ser apedreado y sabe que la sentencia ya se ha ejecutado. Y él lo único que hace es, Señor, recibe mi espíritu. Lo segundo que él dice, clamó a gran voz, mira, ¿qué hizo Esteban? Esteban no dijo, basta, hey, basta, ya, me están lastimando. Duele, ya, no soporto más. Él no dijo, llamen a los apóstoles, llamen a Pedro, llamen a Juan, no. Solamente él dijo, se puso de rodillas y ¿qué dijo? Padre, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Tras esto, amados hermanos, comienza la grande persecución a la iglesia, con un hombre llamado Saulo de Tarso. Pero antes de finalizar, amados hermanos, desde aquí para adelante las cosas van a estar muy feas, muy feas.
Saulo va a empezar a perseguir a la iglesia a diestra y a siniestra. Va a haber mucha persecución, la iglesia va a escapar. Estaban unidas, ¿se acuerdan cómo estaban? En el templo día y noche, en oración, en la partición del pan, vendía sus casas, eran bonitos. Pero Saulo se levanta y la iglesia va a ser perseguida, hermanos. Muerta, encarcelada, dispersada. Y Saulo va a encabezar todo eso. Vamos a ver las cosas de aquí diferentes por la persecución que se viene. Pero hasta aquí hemos visto algo importante. Esteban. ¿Por qué es importante Esteban? Ahora vamos a entrar al mensaje teológico. Escuchen. Hasta el capítulo 7, hasta este momento, el reino se estaba ofreciendo a Israel. Tras matar a Esteban, se acabó. El reino va a pasar a los gentiles. Miren aquí adelante. El reino se estaba ofreciendo a Israel. Si Israel, incluidos los autoridades, hubieran obedecido, Cristo hubiera vuelto a instaurar el reino. Se ha llenado Jerusalén y Judea del evangelio de Cristo. Pero ustedes han visto, las autoridades han rechazado el evangelio. Han rechazado a Cristo. Al matar a Esteban, se acabó. No hay más. El reino se va a dar a los gentiles. ¿Cómo pasa eso? Porque Dios va a escoger y transformar a un hombre llamado Saulo. Y Saulo va a llevar el evangelio a los gentiles, dejando atrás el reino judío. Se postergó. No hay más. No hay más oportunidad. Tras la muerte de Esteban, Dios quita la mirada de Israel y la va a poner en la iglesia, que es netamente gentil. Por eso Saulo es muy importante en la historia. Muy bien. Con Saulo empieza la persecución de la iglesia. 3 puntos a meditar acá. ¿Qué piensas tú, hermano Johnny, de Esteban? ¿Qué piensas de este hombre? ¿Qué es para ti él? ¿Cómo lo describirían? ¿Cómo lo describirían ustedes? Hermano Nelson, ¿cómo describirías a este hombre Esteban? Un mártir en la fe. Es una defensa en la fe. ¿Ya? Este hombre nos ha dado un ejemplo muy importante. No solamente es el primer mártir, sino el ejemplo que nos da es porque él dio su vida a causa de la promesa. Hermanos, Dios nos conceda vivir dando la vida a la promesa. Ya Dios. 3 cosas que hizo Esteban que tú también y yo tenemos que hacer. 1, él sirvió a Cristo. Él defendió a Cristo y él se entregó a Cristo hasta el último. Esteban es un hombre ejemplar, es un ejemplo modelo, un gran hombre, un gran servidor, un gran hermano, un gran predicador, un gran evangelista, el primer mártir que él no murió quejándose, él dijo, Señor, gracias, veo al Señor ahí a la diestra, me voy tranquilo porque yo serví a Cristo, yo defendí a Cristo, me entrego a Cristo. El legado de Esteban sigue por siempre, hermanos. Pasó más de 2030 años y la historia de Esteban sigue causando coraje, valentía, meditación. Hay una verdad, amados hermanos. De una u otra manera todos somos un ejemplo. Yo les pregunté hace un momento, ¿cómo recuerdan a Esteban? Si yo te pregunto, Esteban, primer mártir. ¿Qué más? Esteban, ¿cómo defendió el evangelio? ¿Cómo él mostró el carácter de Cristo en su última partida? Él no dijo, Señor, manda fuego, como hizo Juan y Jacobo, ¿se acuerdan? Señor, ahora oramos para que caiga fuego. Esteban no era así. Esteban dijo, Señor, a estos que me están lanzando piedras, tú mándales bendición. A estos que me están lanzando piedras, tú mándales perdón. Perdónalos por estos pecados. Esteban fue un ejemplo, hermanos, y su ejemplo siempre se va a reflejar.
Todos aquí estamos llamados a dejar un ejemplo y un legado. Los padres que están acá, ¿qué ejemplo estás dejando a tu hijo? Hermano Johnny, los hermanos Johnny que están acá, padres, ¿cómo te gustaría que tu hijo te recuerde? ¿Cómo? ¿No sería bueno que te recuerde como a Esteban lo recordamos el día de hoy? Esteban sirvió al Señor. Esteban defendió al Señor. Y Esteban se entregó al Señor. Un ejemplo de vida que hay que imitar. Todos tenemos influencias, hermanos. No sé si han visto en Facebook, ¿no? Un león detrás sus cachorritos. Todos somos influencia. Todos estamos dejando un ejemplo. Todos estamos dejando un legado. Esteban dejó un ejemplo. Esteban dejó un legado. Esteban dejó una marca, una huella en este mundo. ¿Qué tipo de huella estás dejando tú? ¿Qué tipo de ejemplo vas a dejar? Si hoy partieras de este mundo, si hoy ya no existieras en este mundo, ¿cómo te gustaría que tu familia te recuerde? ¿Caído? ¿Angustiado? ¿Ausente? ¿Qué tipo de ejemplo estás dejando? ¿Qué tipo de legado vas a dejar? Lo decides tú. Esteban dejó un legado alto, muy alto. Pero él solamente reflejó lo que Cristo hizo por nosotros. De tal manera que él defendió el templo. Él defendió la ley. Hermanos, la escritura apunta a Cristo. No estamos llamados a defender nuestras posiciones, sino a Cristo. Yo me imagino, un ejemplo, ¿no? Que hoy en día nosotros debemos defender la ley como Él lo hizo. Pero la ley en cuanto a Cristo. Hermanos, Jesús, el mismo Dios que dijo del Antiguo Testamento, yo soy. El mismo Dios que se le apareció a Moisés, a los profetas, diciendo, yo soy el Dios de Israel, yo soy el Dios de los padres, yo soy el Dios de los pactos. Ese mismo yo soy fue Jesús. Y Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y yo soy la vid verdadera. De tal manera que el Dios del Antiguo Testamento es Cristo en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que defendió Esteban. Y dejó un gran legado que hay que perseguir. 3 cosas que hizo Esteban. Él sirvió a Cristo. Él defendió a Cristo. Y él se entregó a Cristo. Póngase de pie. Sin duda el ejemplo de Esteban nos llama mucho a reflexionar. ¿Cómo estamos dejando un legado en este mundo? ¿Cómo estamos proyectando que la gente, los hermanos, la sociedad nos recuerde? Que Dios nos conceda, amados hermanos, partir de este mundo habiendo servido al Señor y habiendo entregado nuestras vidas a Él. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Señor, ha sido un estudio extenso, Señor, en cuanto al recordatorio, Señor, de lo que Israel pasó. Señor, qué triste, Señor, que una nación tan privilegiada, Señor, haya endurecido tanto su corazón, Señor. Una nación, Señor, que fue en un momento de la historia como la arena del mar. Una nación que estaba contigo y tú estabas con ellos, Señor. Los alimentaste, los cuidaste, los protegiste, Señor. Una nación tan singular, Señor, que ha escuchado tu voz, que tenía pactos, Señor, que tenía promesas, que tenía, Señor, las bendiciones que tú les has dado, Señor. Que ha visto, Señor, tu mano poderosa con las 10 plagas, Señor. Que ha visto cómo tú has abierto el mar. Que ha visto, Señor, cómo tú has vencido a sus enemigos. Aún así, Señor, ha sido un pueblo de duro servicio. Señor, aunque nosotros como iglesia no estamos en esa posición, Señor,
porque nosotros ya hemos aceptado el Evangelio, Señor. En ciertos aspectos de nuestras vidas, aún no dejamos, Señor, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. Tú quisiste dejar a Esteban en esta parte de la historia, Señor, porque Esteban, Señor, nos ha dado un ejemplo grande, Señor. Empezó, Señor, sirviendo las mesas, tal vez barriendo, tal vez cocinando para los apóstoles, Señor. Tal vez cocinando para las viudas, para los huérfanos, Señor. Esto es una demostración de lo que tú puedes hacer con un corazón, Señor, que realmente ama servirte, Señor. Esteban, desde el momento que se convirtió, decidió servirte. Él no buscó posición, Señor. Él no buscó gloria, Señor. Y hoy en día muchos de nosotros buscamos fama, gloria, púlpito, iglesias grandes, Señor. Esteban no. Esteban tuvo su corazón en el servicio, sea cual sea el área, Señor. Ejemplo de humildad. Ejemplo de mansedumbre, Señor. Esteban, Señor, pasó a ser un predicador poderoso, Señor. ¿Qué nos impide a nosotros ser algo así, Señor? Señor, hay una preparación de en medio y Esteban estaba preparado, Señor. Por eso te pido a ti que nos ayudes en nuestra preparación, Señor. Señor, no puedo salir de esta historia, Señor, sin darte gracias, Señor, por este hombre y por esta historia, Señor. Que sin duda, Señor, hay muchas cosas que quisiera preguntarle, Señor. Hay muchas cosas, Señor, como que cuando cayeron las primeras piedras, Señor, ¿qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cómo le dolieron, Señor, las piedras y cómo hasta morir? Algún día, Señor, nos encontraremos con este siervo ejemplar, Esteban, Señor, que no era apóstol, que no era discípulo, Señor, pero él se convirtió de tiempo después, escuchando, Señor, creyendo la palabra y su vida ha cambiado, Señor, por la predicación de la palabra. Padre, Esteban es la muestra, Señor, de que el pueblo de Israel es dura, Señor, es egoísta. Hoy mismo, Señor, los hebreos, Señor, los judíos que tenemos en esta historia, en esta parte, Señor, en este tiempo, se creen superiores, Señor, por su lengua, por su ciudad, por su tierra santa, Señor. Cuando la tierra santa no es nada si el santo no está ahí, Señor. Tú haces que una tierra se vuelva santa. Tú haces, Señor, que un pueblo se vuelva santo. Por eso la iglesia, Señor, somos un pueblo santo, porque Dios está en nosotros. Padre, gracias, Señor, por lo que haces en nuestras vidas. Muchas veces tenemos miedo, Señor, de predicar de esta manera. Muchas veces, Señor, tenemos miedo al hombre, al que dirán, al que se vayan de la iglesia, Señor. Pero, Señor, a veces somos como los Gálatas, Señor, tercos, duros, Señor, incircuncisos, no comprendemos la palabra, Señor. Tal vez, Señor, sabemos mucho, pero si no lo vivimos, Señor, de nada sirve. Tu palabra dice en primera de Juan, Señor, en esto conocemos que somos de Dios, que guardamos sus mandamientos. Y el que no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, dice tu palabra, Señor. No queremos caer, Señor, en lo legal, en lo costumbrista, Señor. Si hay algo que meditar y hay algo que reflexionar, Señor, es que nosotros vamos a partir tarde o temprano de este mundo. Tarde o temprano nuestras vidas van a acabar, Señor. Tú no miras la edad, Señor. Podemos partir jóvenes, adultos, mayores. ¿Qué tipo de legado estamos dejando, Señor? ¿Qué tipo de historia estamos dejando? ¿Qué tipo de huella estamos dejando para los que nos van a seguir? Que sea estas huellas, Señor, de una entrega, de una defensa. Padre, ayúdanos para que podamos cumplir tu voluntad. Oro por estos hermanos, oro por la iglesia, Señor. Hay mucho por meditar, hay mucho por descubrir, Señor. Y hasta aquí, Señor, hemos visto la dureza de un pueblo, Señor. Hemos visto la dureza de un pueblo, de autoridades, de gente que te conocía según la letra, mas no según lo vivencial, lo experimental, Señor. Ayúdanos a no caer en esta nosotros también. Padre, te doy gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y el mensaje de hoy, Señor, que sea para la gloria y la alabanza tuya.
De esta manera hemos finalizado. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bien, amados hermanos, vamos a saludar a nuestros hermanos que están ahí conectados, mi hermano Sofía, mi hermana Esther, mi hermano Jesús, ¿no? Mi hermana Zina, mi hermana Gabriela también. Mi hermana debe estar cansadita, ayer estábamos en la maratón hasta tarde. Hermana Gabriela, te damos saludos, hermano Zina, hermana Jesús, hermano Esther, hermana Sofía, que Dios me los bendiga. Hemos visto algo muy importante el día de hoy, que es en cuanto a la preservación de Dios y en cuanto también a cómo el pueblo se ha endurecido, ¿no? Repito una vez más, esto es un mensaje judío. No saquemos mucha doctrina de esto, solamente son reseñas históricas, no hay nada que sacar. La iglesia no puede resistir al Señor. La iglesia no puede hacer esto que hicieron por si acaso, porque la iglesia ha aceptado el evangelio y se somete al evangelio. Muy bien, entonces aprendamos todo eso. Vamos a finalizar el día de hoy con esto y las ofrendas también. Hermano Johnny, por favor, ayúdanos.